sexual habla de excluir a las familias o de quitarle el derecho a las familias de educar a sus criaturas más pequeñas, y sabemos que ese es uno de los principales mitos de la ESI, pero si es que no salimos a dialogar con quienes creen eso, van a seguirlo creyendo, lo van a seguir replicando, y van a aparecer como si estuvieran en bandos distintos de los nuestros, cuando en realidad creo que tenemos un montón de cosas en común que podemos agarrar para dialogar, para hacer estrategia, para hacer alianza. Porque además la tarea de la educación sexual integral es tan grande que necesitamos todas las manos posibles. Todas. La de la familia, la abuelita, la tía, la señora que vende en la esquina, toda la gente de la comunidad. La tarea de la educación sexual es de toda la comunidad. Entonces, pasan varias cosas. Pasan que obviamente no se sientan obvio para todos, entonces lo voy a enfatizar. Y es que la educación sexual integral es el nuevo chupacabras de los políticos. Entonces, como ya se dieron cuenta que a las familias, a la persona que está en su casa, la idea de que homosexualicen a sus hijas, a sus hijos, o la idea de que violenten sexualmente a las personas más pequeñas de su hogar, les moviliza, obvio, a quien no, ¿no es cierto?, que movilizaría algo así. Entonces se dan cuenta de que metiendo leña en ese fuego, la gente se distrae y entonces pueden hacer las artimañas que siempre han hecho con respecto a principalmente cosas a nivel económico y político, ¿sí? El caso más evidente y más cerquita para nosotros es Brasil. Ya pasó, Bolsonaro ganó las elecciones así, hablando de educación sexual, de homosexualidad y de población trans, logró que un montón de gente se alzara contra ese miedo para proteger, entre comillas, a sus familias, y de consecuencia ganó las elecciones mientras fue vendiendo la mitad del Amazonas. ¿Se entiende este ejercicio que hago de...? Eso explica también por qué hay tanta incoherencia moral. Por ahí aparecieron ciertos conceptos de moralidad con respecto a la presentación anterior. La incoherencia moral de los grupos políticos que en Chile están en contra de la educación sexual integral tiene que ver con eso. No les importa realmente ese tema, les importa que estemos peleando. Y una cosa importante es que para pelear se necesitan dos bandos. Y al menos yo como activista por este tema estoy cansada de pelear con gente que no va a cambiar de opinión. Yo tampoco voy a cambiar de opinión. Pienso que la educación sexual es algo bueno para la gente. Bueno, que no voy a cambiar de opinión. Y la otra persona que piensa que está mal, tampoco va a cambiar de opinión. Y ya me di cuenta de que ese juego nos gasta mucha energía, de verdad. Aquí veo mucha gente que es activista de la educación sexual, y cuando hablamos de cansancio de energía, estoy hablando de vomitar de asco porque ves a un parlamentario decir en el Senado que el proyecto de ley dice algo que no dice. O sea, como si una mamá en una escuela te dice que la ESI es pedofilia, tú puedes entender que todas las conversaciones que giran en torno a su WhatsApp, a su Facebook, a las noticias que ven en matinal, le dicen eso y puedes empatizar y dialogar, a hacer las conversaciones didácticas que estaban proponiéndonos los colegas antes. Pero cuando un senador tiene el proyecto en la mano y lo difama, te dan ganas de vomitar, te dan ganas de llorar. En la vez que se archivó el proyecto que presentó Camila Roja, había personas llorando, activistas llorando por la situación. Porque es muy frustrante. Entonces, el consejo simple es, creo yo, que ya que estamos claras que es algo importante de hacer, que es urgente, que tenemos que hacerlo con toda la gente, que abarca tantas cosas, y que además las leyes en Chile ya lo garantizan. O sea, ya tenemos las leyes y los recursos, instrumentos legales que nos garantizan. Entonces, chao la conversación con el mundo político y la discusión por internet con gente que la piensa distinto y que genera esa pérdida de energía. Y mi propuesta es, de vuelta a las bases. La gente quiere educar a sus familias en sexualidad. La mamá, los papás, las abuelitas, todas las familias quieren saber qué le digo cuando me pregunten cómo vienen las guaguas al mundo. Y también, algo que es muy hermoso, las familias preguntan ¿cómo hago para entender todas estas etiquetas que mi hija, mi hijo se ponen y yo no entiendo nada? Entonces, hay un interés real, al menos en mi experiencia, creo que podemos confirmarlo, las personas quieren aprender de sexualidad, pero tienen miedo. Entonces, en ese sentido, bueno, el primer mensaje, ¿no es cierto?, es ojalá dejar de polarizar la discusión, al menos como estrategia. Chao. Gracias. Al menos como estrategia, ¿no?
¿Puedo yo querer seguir peleando en la intimidad de mi trabajo? Sí. ¿Quiero gritarle cosas a la gente? Sí. Pero estratégicamente dejar de pelear nos va a liberar energía para todo lo otro que hay que hacer. Entonces, el segundo consejo sobre cómo ayudar a la gente... espera, tengo una partícula. Gracias. El segundo consejo sobre cómo ayudar a esas personas es hacer una estrategia. Ojo, una estrategia no es mi estrategia. Yo les puedo contar mi estrategia, pero lo importante es que haya una estrategia. ¿Por qué? Porque el público no está en una situación neutra. Las mamás, los papás con los que vamos a ir a hablar para incorporar a la familia de Legacy no son personas que están en un estado cero. Llegamos tarde. Antes de nosotras llegó el punto de la libertad, llegaron todos estos discursos que hicieron que se cayera el proyecto constitucional, un montón de cosas han ido pasando, toda esta manipulación y toda esta difamación de la que estamos hablando ha penetrado en la... demasiadas cosas que les asustan. ¿Qué cosas representan, por ejemplo? Mírenme con cara de mamá y papá. Rural. Pongo rural porque un poco más alejado como quizás de diversidades estéticas y cosas, pero imagínense que yo vengo a hacer un taller de educación sexual a niños de séptimo básico de Canela, cerca de Illapel. ¿Qué de mí les puede asustar a esas personas? El pelo de colores. ¿Qué significa el pelo de colores? Como profesional. Ya, ¿qué más? ¿De qué color es el pelo? Morado. ¿Qué significa? Feminismo. Ya, ahí ya fue. ¿Vale? Fue. Entonces yo he tenido que marcarme que a los 2 minutos de exposición una mamá levante la mano y diga: no quiero que una feminista acérrima le haga educación sexual a mi hija porque mi hija es orgullosamente XX y se va a quedar así. ¿Vale? Cuando yo digo, hola, buenas tardes, vamos a hablar de educación sexual, ¡pam! Eso me devuelve la mano. La idea también lo promociona a la niña. ¿Ok? Además, obviamente después me averigüé y su hija no es orgullosamente XX. Entonces, su hija no es orgullosamente XX. Entonces, pero esa es la situación. Entonces yo no puedo entrar a esa platea de personas neutra. No me voy a volver a poner el pelo negro. O sea, yo como 40 años tratando de tener el pelo de este color y poder ir a trabajar y por fin tengo la edad para que quien no quiera mi pelo no venga a trabajar conmigo, ¿cierto? No voy a volver a mi pelo negro porque me gusta este pelo, pero tengo que saber que si yo llego ahí con este pelo, las personas van a pensar cosas de mí que no puedo desconocer. Si esto fuera un juego de mesa como el que estaba presentando recién la compañera, tienen reglas. ¿Ahí se me entiende? No, ¿sí? Tienen reglas, ¿no? O sea, yo quiero salir caminando por la plaza de Santiago desnuda y que nadie me haga nada. No va a pasar, ¿sí? Me encantaría, pero no va a pasar. Me encantaría llegar a un encuentro con mamás y papás y decirles: vamos a hablar de educación sexual y esto le va a hacer súper bien a su familia, y que la gente me diga: sí. No va a pasar porque están polarizadas. Y porque quienes nos interesamos de la educación sexual, no sé si lo han notado, pero somos personas que tenemos rollos con el tema. Entonces, en general hemos sido excluidas. Hemos sido marginadas por algo relacionado con lo sexual. O porque andábamos con la falda muy corta, o porque soy lesbiana, o porque soy trans, o porque soy gay, o porque me gusta hablar del tema, o, ¿sí? No digo sin necesariamente traumas, sino que hay un tema que nos ha hecho trabajar con esto, y suelen ser temas que no son validables socialmente. Entonces, los grupos de personas que estamos avanzando en temas de educación sexual somos personas que no necesariamente tienen el poder que se necesita. Por eso este proyecto en esta universidad es tan importante, porque ustedes sí van a tener poder o ya lo tienen, por las redes por las que se mueven, por los lugares de donde vienen. No sé si todas las personas aquí vienen de la misma clase social, lo dudo, pero esta interconexión ayuda. Se necesitan personas poderosas para lograrlo porque necesitamos una estrategia ofensiva. ¿Se entiende? No que vamos a pegar a nadie, pero no neutra, no relajada. Yo no iría vestida como estoy vestida ahora a hablar con mamás y papás, ¿sí? Porque ya el pelo es suficiente. Entonces, no puedo ir con taco y con... No puedo ir como voy a ir a una fiesta. Sería una mala idea. Lo más neutra posible yo, pero otra persona podría tomar otra estrategia. Lo importante es que haya una estrategia. Entonces, estrategia tiene que ver con
investigo quiénes son estas mamás, quiénes son estos papás, desde dónde van a hablar. Investigo en qué está el grupo curso con respecto al tema. Porque como dijo la compañera, si yo llego a hablar de funas y está funado el hijo de la presidenta del centro de apoderados, va a ser distinto si quien está funado es el hijo de la tía del kiosco. ¿Se entiende? Todas esas lecturas interseccionales también las tengo que hacer. Les propongo también estrategias como básicas de puntualidad, respuesta, todas esas cosas como son importantes también, porque si no, recuerden que van a ir a hablar de un tema delicado y cualquier cosa puede ser en su contra. Y la tercera y última cosa es lo mismo que dijeron antes: abran el diálogo. Abran el diálogo. La gente se regula sola, afortunadamente, porque el público también está polarizado. Es muy difícil que nadie esté de acuerdo de ninguna manera, sobre todo si vinculamos la ESI a las cosas sobre las que todas las personas estamos de acuerdo. Es muy difícil que yo diga, estamos en desacuerdo con la violencia sexual hacia la niñez. ¿Hay alguien que está de acuerdo con eso? Nadie se va a quemar diciendo, no, yo pienso que está bien. Entonces tenemos muchos puntos a favor. El consentimiento entre las personas, la erradicación de la violencia en el pololeo, por ejemplo. Son temas que empiezan a, la regulación o la educación sexual con respecto a drogas y sexualidad. Todas esas cosas son de interés de la familia. Quizás la demisexualidad, la pansexualidad y la identidad de género fluida, tal vez no. Quizás ahí ya se les empiezan a parar las antenas. Pero yo puedo partir con las cosas sobre las que estamos de acuerdo para que esas personas empiecen a confiar en mí, yo pueda conocer más en qué están estas personas y podamos ir construyendo en conjunto, ¿sí? Entonces, en general, cuando yo hablo con las familias, no uso la E, ¿vale? Intento no usar ni la E, ni persona con culpa, ni persona con pene. Esto es porque yo vengo de una familia muy conservadora. Entonces, me doy cuenta que cuando digo la E, o cuando digo persona con pene o persona con culpa, ya dejaron de escucharme. Pero porque me identifican como el enemigo, el otro polo, la loca que conjuga con ya la feminista de ultra no sé qué cosa, ¿no es cierto? Entonces, yo no uso la E, pero no voy a sacrificar el respeto por otras identidades. Esa no es una estrategia, ese no es un piso en el que yo pueda retroceder. No voy a convencer a las familias de que soy más conservadora de lo que soy, porque eso desprotegería a personas. Necesito reconocer otras identidades dentro de la sala. Entonces, o me las arreglo para que toda mi presentación sea neutra y hable con palabras neutras, o pongo el debate para que se dialogue como familia. La importancia de la E, o lo que está ocurriendo con esta E. Pongo el fenómeno, ¿no? Lo uso como un recurso didáctico. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa con esto? Hay muchas formas de hablar de eso, porque las personas que no la usan suelen sentirse violentadas por la solicitud del uso. Obvio que cuando alguien te dice que se siente violentada porque le pides que use la E, da rabia. A mí me da rabia, no sé qué les pasa, pero a mí es como... entonces, si yo reacciono con rabia, se enciende el problema que dijimos antes. Me pongo a pelear con esa persona y no salimos de ahí. Si en cambio yo encuentro una herramienta para poder seguir dialogando, lo interesante, quizás te va a ser un poco despectivo, pero lo interesante es que en general las personas que no quieren usar la E no tienen argumentos contundentes, ¿sí? Entonces, y no tienen argumentos contundentes y también está una opinión personal que quizás me equivoco. Yo creo que la mayor parte de la gente es buena, tiene buenas intenciones. Entonces, como que si no tiene argumentos contundentes, pero tú le escuchas y le acompañas a salir de ese miedo y le muestras lo buena persona que podría ser con las otras personas si se respetara eso, un poco empieza a reflexionar, no tiene que ver solo con lingüística, ayuda, pero para eso tengo que escuchar sin enojarme. Y lo bueno es que las respuestas que enojan son siempre las mismas, entonces una puede estar lo suficientemente entrenadita para que no te reboten o te hagan menos daño. Más o menos los grupos preguntan las mismas cosas, sobre todo si son mamás o papás de escuela. Entonces, no uso la E, pero no retrocedo y uso palabras neutras. Y si se me sale la E, lo digo. Ya total, ya tengo el pelo morado, entonces como que
Oiga, disculpen, no estoy usando la E porque sé que es un punto de conflicto. ¿Quieren que hablemos de eso? Por ejemplo, ¿no? Si se me salen sus hijas, ¡ah! Porque me ha pasado que me han dejado de contratar en colegios porque se me ha salido una E. Y entonces tengo que reflexionar. ¿Quiero que me dejen de contratar? ¿O quiero usar la E? Porque al final del día, a veces tengo la impresión de que en el debate, sobre todo las personas que no somos fluidas o no tenemos identidades fuera de los binarismos de género, en el debate que he enaltecido por la E con otras personas, la C ha alejado más. Y no sé si le he hecho un bien a las personas que están fuera de los binarismos de género que están cerca mío. ¿Sí? Entonces, a veces, no hay que bajar la lucha contra eso, pero sí hay que dialogar desde otro lugar. Piensen que hay montones de leyes en el Senado que se están cayendo por los artículos que son con la E. Por ejemplo, la ley José Marías se demoró un montón más porque había artículos que estaban con lenguaje inclusivo y entonces, ¿cuáles son las reglas de nuestro juego? El Senado que tenemos. ¿Está? Ese es. Lo elegimos. ¿Pasó? Entonces yo no puedo pensar que eso no va a pasar. Si de eso se trata, ¿cachai? Obvio que van a bajar los proyectos con la E, porque la E genera ruido y podemos entonces perder energía y vender el Amazonas. ¿Se entiende esa cosita? Vale. Lo otro es que yo me voy a poner, esto es más posible para mí que para ustedes. Yo voy a cumplir 40 años y por lo tanto yo me pongo en el grupo de la familia. Hasta que alguien pregunte si soy mamá. Porque ahí sí, ¿no es cierto? O sea, si alguien me pregunta que soy mamá, lo que me está preguntando es, ¿tiene autoridad para opinar o no tiene autoridad para opinar? Si yo digo que no soy mamá, no tengo autoridad para opinar. Entonces tengo que evitar que me hagan esa pregunta a mí. Porque sé lo que va a pasar, ya lo sé. Ahora, como ya tengo toda esta edad, la gente asume que tengo hijos. Y si me lo preguntan directamente, digo, no, pero tengo sobrinas. Eso. Igual tengo una hijastra, pero que es diferente de ese modelo, ¿entiendes? Entonces, me pongo en el grupo y hablo de, sobre todo cuando hablo de diversidad sexual, de lo difícil que es para mi generación comprender todos estos cambios. Para mí nunca ha sido difícil, chiquillos, de verdad que no, es como algo que quiero hacer desde siempre. Entonces, pero es algo que necesito hacer para que estratégicamente podamos armar grupo. Me ven como de otro grupo, yo puedo estar en el grupo, yo entiendo lo fome que son estas discusiones, puedo sumarme ahí donde estás tú también, ¿sí? Para que podamos ir dialogando. Y lo otro es que voy a intencionar la discusión, también ahí. No necesariamente es posible para todas las personas. Para intencionar una discusión tengo que saber lo que voy a decir, tengo que saber responder, tengo que estar un poquito más tranquila o tengo que manejar muy bien los recursos que compartieron los colegas, que es devolver al grupo, devolver al grupo. Eso es bacán porque podemos hablar de cualquier tema, si manejo esas técnicas didácticas puedo dialogar sobre lo que sea. Pero lo que yo voy a intencionar es la discusión. ¿Por qué voy a intencionar la discusión? Porque, como les decía, llegamos tarde a las familias y antes de nosotras llegaron personas que metieron todas las difamaciones sobre que esta ESI, ese fue el primer momento, ¿vale? 2015 más o menos. En el 2015 cuando llegó el bus de la libertad, que venía de Barcelona y que tiene financiamiento internacional, y por eso llega ese bus hasta aquí, y que busca fines políticos como los que les estoy contando, usando el tema de la diversidad trans o la ideología de género a la que supuestamente pertenecemos, ¿verdad? Avanza el bus de la libertad, que el Estado de Chile lo deja pasar. Podemos pensar en que no debería haberlo dejado pasar porque tenía un discurso de odio impreso y circulaba, no debería circular un discurso de odio. Eso no tiene que ver con libertad de expresión, ¿no? Entonces, llega el bus de la libertad, mete cuco a la gente, difama la educación sexual, habla de la pedofilia, habla de la ideología de género, pero ahora estamos en un segundo momento que es más de armar ejército. Este mismo movimiento lo que hace es que habla con las mamás y los papás para que impidan que entremos a las escuelas. Porque les han devuelto que es culpa de ellos que hayamos avanzado tanto. Les dicen, usted permitió que esa señorita entrara al colegio y mire lo que está pasando ahora. Entonces, la próxima vez que alguien proponga un taller de educación sexual en la escuela, usted en el taller de apoderados se tiene que oponer.
Entonces, actualmente cuando entramos a las escuelas no tenemos gente, no solamente gente asustada, gente entrenada, ¿sí? No está entrenada porque le pagan, no es una mercenaria de ese ejército. Está convencida de que tiene que salvar a la niñez de esa escuela, ¿sí? Entonces, lo va a impedir y va a poner en juego todo lo que digamos, a menos que entienda que podemos hacer alianza. En el Día de la Visibilidad No Binaria del año pasado, yo invité a un taller de una escuela a una compañera que se conjuga con A y con E, compañera, y que habló de sí misma en E. Solamente de sí misma en E. Era el Día de la Visibilidad No Binaria. Lo invité por eso. Hasta hoy llegan mails de las mamás y de los papás por esos 45 minutos en los que estuve con esa persona ahí, refiriéndose a su estética, a la forma en la que hablaba, a la profesionalidad de su desempeño, ¿no? Y somos de la misma universidad, estudiamos la misma carrera. ¿Y con qué me quedo? Con que al menos 7 estudiantes se acercaron a preguntarle quién le había cortado el pelo, ¿no? Porque sus mamás no le dejaban cortarse el pelo así, tiene un corte muy cortito con unas rapaduras acá. Y por lo menos sentí, ok, esas 7 personas vieron que hay personas adultas que sobrevivieron a todo eso y pueden seguir existiendo. Pero no tengo que tampoco dejar de lado esos elementos porque si no me estoy arriesgando a que mi intervención no ocurra. Entonces, después de todo eso, de que me pongo con las personas, les propongo una herramienta muy básica, que es cómo acoger las preguntas de sus criaturas para que les vayan reconociendo como educadores en sexualidad. Digo, hay evidencia científica de sobra de que a pesar de que creamos, sobre todo en la adolescencia, que a las personas adolescentes no les importa la opinión de sus propios familiares, la evidencia dice que sí les importa. Entonces, la tarea más importante de la familia con respecto a la educación sexual es la valórica, que es lo que nos están pidiendo de vuelta. No tengo que devolverle nada, es suya. Mamito, papito, lo que usted piensa valóricamente, aunque yo le diga todo lo contrario en la escuela, a su hija, a su hijo le importa. Si usted le dice a su hija que la virginidad es importante, eso le queda en su cerebro, es valioso. Y si para su familia es importante, promuévalo. Y ahí es como, y esta no tenía el pelo morado. Porque sí, si en su familia la virginidad es importante, promuévalo. Lo único que yo quiero evitar es que su hija piense que la virginidad se mantiene de formas en que no se mantiene. Me gustaría que supiera cómo es que ella puede cuidar ese valor de su familia. Y en el caso de que ella no quisiera mantener los valores familiares o le sucediera algo en el desarrollo de su vida, pueda tomar decisiones basadas en evidencia científica que le ayuden a estar mejor en su propia vida y con las otras personas. Entonces, el plan que vamos a hacer ustedes, familia y yo, es cómo ayudamos a su hija, a su hijo, a que atraviese el desarrollo y el desarrollo de su propia sexualidad pasándolo lo mejor posible, sin que haya daño, violencia, abuso, maltrato, traumas. Y que ojalá también la pase bien, porque sabemos que la sexualidad también es una fuente de bienestar. ¿Se entiende cómo por dónde voy? Devolviéndole la entrada valórica a la familia, diciéndole cuánto importante es. Estoy basándome en evidencia científica porque eso es real, pero estoy mostrando que las familias tienen una tarea complementaria. La principal tarea es no repetir mitos a las nuevas generaciones, sino que decirles, ojalá la información lo más completa posible. Entonces ahí les muestro un recurso que es muy simple, que cuando una personita de su familia les haga una pregunta, puedan contextualizar, que lo hablamos también en el bloque anterior, contextualizar. Si la persona me pregunta, ¿qué es el sexo en exceso? ¿Sí? Entonces, tengo que decir, la pregunta sería, ¡oh! ¡Qué buena pregunta! La valido, ¿no? Primero hay una validación. Oye, qué buena tu pregunta. Validación. Porque si no la valido, si no hago una acogida interesante, la persona podría recibir la idea de que no me puede preguntar, ¿sí? Y después la contextualizo. ¿De dónde sale?
transversal. Voy de a poco, porque necesito saber cuánto le interesa realmente a la persona. La educación sexual funciona 500 veces mejor si es cuando a quien le importa algo me pregunta, más que si yo siento a alguien y le digo ahora te voy a hacer la charla de la sexualidad. Es el rol de las familias es estar preparada para estas preguntas que son espontáneas. Eso es lo más difícil, porque además cuando la pregunta es de contenido sexual, las niñeces buscan espacios donde no hay contacto ocular, generalmente, porque saben que están preguntando algo que a las personas adultas les incomoda, lo saben, lo perciben. Entonces escogen momentos, por ejemplo, de traslado de auto, cuando la persona está manejando, o contextos en los que no es el mejor momento para desarrollar la idea, porque queda ahí la tirada, ¿no es cierto? Entonces, yo doy una respuesta acotada y luego pregunto si la persona quiere saber más. El contexto me sirve para saber si me está preguntando algo sexual o algo narrativo. Por ejemplo, yo pregunté, ¿qué significa el sexo en exceso? ¿Por qué? ¿De dónde viene esa frase? ¿Cuál? Es un coro de una canción, ¿no es cierto? ¿Cali? Vale. Entonces, esa pregunta puede ser porque lo escuché en una canción o porque me invitaron a tener sexo en exceso, ¿sí? O depende del contexto y mi respuesta va a depender de eso, pero siempre primero valido y luego contextualizo, ¿sí? Y también luego necesito, digamos que el cuándo de esto es siempre. Siempre estamos educando en sexualidad. Eso también hay que devolverle a la familia. Los seres humanos carecemos de la posibilidad de no comunicar. Todos nuestros actos comunican. El silencio comunica. El enojo comunica. El rubor de las mejillas comunica. Entonces, si yo no hago una educación sexual intencionada de mi familia, la estoy haciendo igual sin intención. Y obvio que es mejor intencionada. Porque ya sabemos, que hay que echarme con las familias, lo que nos pasa cuando nos entregan una educación sexual no intencionada. Somos las víctimas de eso. Y como soy sexóloga, les puedo decir que la gente la pasa pésimo en su sexualidad porque tuvo una educación sexual no intencionada. Y como soy sexóloga y sé lo mal que está la gente con el tema, le digo a la gente, yo sé que muchos de ustedes quizás no la están pasando bien en su sexualidad, es porque no tuvieron una educación sexual. No creo que quieran eso para sus hijos. El amor de mamá y de papá no puede querer que otra generación de nuevo tenga las mismas miserias que pasamos nosotros. O sí, y entonces, ¿o usted quiere ser una mamá que le hereda a su hija esa miseria? No, en su cerebro tiene que pasar eso, no se lo digo explícitamente bien. Entonces, ¿cuándo? Siempre educamos en sexualidad. Hagámoslo con intención. ¿Dónde? ¿Dónde ocurre? Lo importante es esto, lo válido, donde sea. No digo, oye, no se hagan esas cosas, no digo. Mi amor, este tema es un poco difícil de hablar ahora, pero muchas gracias por tu pregunta, lo voy a tener presente, cuando llegue la cosita, no respondemos, por ejemplo. Pero siempre hay que validar la consulta, aunque yo no sepa la respuesta. La respuesta puede ser, oye, qué buena pregunta, no tengo idea, pero voy a buscar, busquemos. O voy a preguntar, ¿sí? Entonces, y después, ¿cuándo? No solo ¿cuánto? ¿No es cierto? Que es la pregunta que se hace en las familias, está regulado por las orientaciones que nos presentaron las compañeras antes. ¿Cuánto puedo decir? ¿Qué puedo decir? El cuánto y el qué está regulado por los principios internacionales que indican cuáles son los contenidos, cuáles son las habilidades y cuáles son las actitudes que podemos desarrollar en cada una de estas etapas. Entonces, recuérdense que estos cuadritos tienen la edad, 0 a 4 años, las informaciones o los contenidos, eso quiere decir el aprendizaje más teórico, por decirlo de alguna manera, capacidades o habilidades, que quiere decir como las cosas que van a aprender a hacer, y actitudes que son deseables para la sociedad. Entonces, por ejemplo, a los 4 años tenemos que una personita necesita conocer los nombres del cuerpo, nariz, ojo, vulva, pene, testículo, uretra. Necesita saber limpiarlos
cuando yo le muestro un ejemplo así de concreto a las familias, entienden que no estoy buscando llevarles juguetes sexuales a su hija de 4 años, como dicen en el Senado, sino que estoy buscando hacer de cositas que son concretas y que cotidianamente esa persona se va a encontrar. Y les refuerzo, gracias a este de siempre, que la educación sexual es una conducción de una dimensión de la experiencia humana que se desarrolla durante toda la vida. Y es demasiado importante, que va mucho más allá del sexo, de tener sexo. Y que por eso es importante que ocurra desde la más temprana niñez. Porque en lo sexual vamos a estar considerando cosas como el reconocimiento de mi propio cuerpo, el respeto por mi cuerpo, el cómo ponerle límites a las otras personas, el cómo conducir a otras personas para que sepan lo que me gusta, que no me gusta tanto que me tiren el pelo, sino que más me gusta suavecito, por ejemplo, o que los abrazos apretados me hacen daño, y que me gusta más que me saluden de la mano, por ejemplo. Todo eso que pareciera tan alejado de tener sexo, está alejado de tener sexo, porque no tiene que ver con esa etapa del desarrollo vital. Pero todas esas otras cosas también son relacionadas con la sexualidad. Y cuando la familia habla de estas cosas que son previas al sexo, es reconocida por su hijo o por su hija como una fuente a la cual pedir apoyo cuando ya esté teniendo sexo. Ese enganche es demasiado importante. Yo quiero que usted sea una persona de referencia para su hijo o para su hija. Entrénese, ármese. Estoy segura de que usted quiere que ese día que su hija vaya a salir solita, la tenga presente, pero no como un terror, sino como alguien con quien confiar, alguien a quien poder pedirle ayuda. ¿Le gustaría a usted ser alguien a quien su hija le pida ayuda? Sí, trabajemos para eso. ¿Se entiende cómo estoy todo el rato convenciéndoles, trayéndoles como para el lado de a personas adultas que ayudamos a las nuevas generaciones? Cuando, siempre, dónde, todas estas cositas que lo demás se las entrego por mail después. Le hago, no pongan atención a esto, les digo, voy a entregarles un documento donde salen los links a estos recursos, algunas versiones un poquito más pop, ¿no? Porque estos recursos son súper cabezones, son como leer toda la matriz. Quizás de repente, por ejemplo, puedo sacar algunas ideas y dar algunas sugerencias de actividades para dar en la casa. Mientras más herramientas yo les dé y más disponible me ponga para el diálogo, más posible es que también, a su vez, me vean como alguien a quien pueden pedir ayuda con esto. Si estoy dentro de una escuela, es importante ocupar ese lugar, porque no lo ocupa casi nadie. Ahora empiezan a haber proyectos, ¿no? Aquí están las Amanda la Vaca, que empiezan a tener proyectos como que en las escuelas hay alguien encargado de sexualidad. Eso no existía antes, maravilloso. Si alguien logra ser encargado de sexualidad en su escuela, posiciones, sea para las familias quien hacer la educación sexual, sea una pega muy bonita y muy necesaria, que ojalá algún día sea un cargo fijo en las escuelas de todas las escuelas. Eso es lo que necesitamos. Bien, y lo último que quería decir es que doy siempre mi contacto y explico. Este es mi mail, pueden escribirme, me demoro en responder, porque no doy mi correo a todas las personas, pero este es mi mail. ¿Qué estoy haciendo con eso? Siempre que hay alguien que no pudo expresarse por la dinámica de grupo, se va a comunicar conmigo directo. ¿A qué me refiero con la dinámica de grupo? ¿Se acuerdan cuando dije si el hijo de la presidenta del Centro del Padre está afinado, la conversación con el grupo va a ser distinta? Es porque en los grupos hay poder. Dentro de una sala de clases, si es que hay una dinámica establecida, por ejemplo aquí no nos conocemos, entonces todavía no hay una dinámica establecida. Pero después en la sala de clases se hacen réplicas de los sistemas de poder de la sociedad. Entonces dentro de esa sala, y las familias de quienes están en esa sala tienen roles. Y si yo no sé identificar rápidamente esos roles, me puedo quemar al público, ¿se entiende? Entonces, es necesario ir trabajando también con investigar a esas personas para poder tomar una estrategia concisa, pero también ojalá encontrar estrategias que sean lo más neutro posible, porque no necesariamente voy a poder hacer todas esas lecturas de poder, por ratito tan corto. Igual si una está con experiencia, las empieza a notar. Por ejemplo, en educación sexual con adolescentes hay casi siempre alguien que está reputado por sus compañeras o compañeros como quien más sabe del sexo. Siempre hay alguien que es quien más sabe del sexo. Entonces esa persona tiene un peso sobre sus espaldas el día del taller de educación sexual. Porque tiene que sobresalir. Tiene que hacer las preguntas más incómodas. Tiene que poner en jaque a la profesora de educación sexual. Porque si no, no cumple con las expectativas de ser quien sabe más de sexo en la sala. ¿Se entiende? Si yo logro hacer rápidamente esa lectura de esa persona
se van a generar cuando haga preguntas incómodas, ¿no es cierto? Y tengo que entonces, al final de eso, estar cómoda con mi rol como educadora sexual. Sobre todo en este momento en el que estamos en la mirada, entre comillas, de quienes quieren parecer enemigues, pero que no lo son, ¿no? Como apuntadas como personas enemigues. Eso entonces, en términos de estrategia, muy rápido. Ya, entonces, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esta estrategia o alguna pregunta en específico de que ya hayan tenido una situación con familias y que quieran ponerla aquí para que la dialoguemos, a ver si les puedo sugerir algo con cómo trabajar con esas familias? Dígame. Sí, a mí me ha pasado un caso que fue súper, o sea, no sé si fue extraño, es la palabra para definirlo, pero el año pasado tuve una episodio de primera ley, por ejemplo, que los apoderados eran súper pasivos. Pasivos. Pasivos, no hablaban. Entonces yo decía, por ejemplo, cuando tuvimos, empezaba la unidad de educación sexual que había en la escuela, les dije como en la reunión de apoderados, les dije, miren, saben que esto es lo que vamos a ver, esta es la unidad, estos son los lineamientos, lo vamos a ver de otra forma, así se va a ordenar. Silencio absoluto. ¿Alguien le incomoda? Silencio absoluto. ¿Alguien tiene alguna opinión? Silencio absoluto. Y los apoderados, en el fondo, no solo no se involucraron, sino que su silencio fue en sí mismo una expresión. Porque en ese mismo curso, era, por ejemplo, que yo ya no soy la profe jefe de ese curso, pero es un curso que tiene unas situaciones bien violentas de abuso sexual, de cabras que están en situaciones de riesgo, y los mismos apoderados en el fondo tiraron la pelota y... A ti. Ni siquiera a mí, porque no era como que la profe se haga cargo, era un silencio que hablaba. ¿Qué se hace en esos casos? Mira, te voy a plantear cómo lo he hecho yo. Yo en general, si hay un tema que está... Porque, bueno, hay algunas escuelas soñadas en las que te llaman todos los años y entonces todos los años vas pasando por los cursos. Pero eso, así. En general, las escuelas te llaman actualmente cuando ya quedó alguna escoba. Por ejemplo, eso, ¿no? Hay una situación de abuso en un curso, o de sexting, o lo que decían de bullying. Entonces, lo que yo hago es llevar una propuesta basada en los principios que presentan las compañeras. Y digo, ok, vamos a trabajar con estudiantes de 14 años. Lo que dicen los lineamientos internacionales sobre qué contenidos deberíamos trabajar con personas de 15 años están en ese documento. Pero antes quisiera dialogar con ustedes, que son quienes mejor conocen a sus hijos y a sus hijas, sobre qué temas creen ustedes que sería importante que abordáramos, considerando la edad que tienen, ¿vale? A mí no me ha pasado que se hayan quedado callados con esa pregunta, te podría haber pasado también igual, pero ese abre el diálogo para que te digan un poquito qué están pensando y además te posiciona sobre cuán alejados están de todo lo que hay que abarcar. Ahora, en general, las cosas que aparecen hoy son diversidad sexual para gente adolescente, ¿sí? Diversidad sexual, violencia en el pololeo, consentimiento, drogas y ITS. Bueno, embarazo, ¿no? Las clásicas. No aparecen pornografía, masturbación, por ejemplo, yo uso manual del preservativo. Esas tres son siempre las que yo como que en el fondo no aparecen nunca de parte de las familias y yo les digo, oigan, quisiera proponer, hay tres cositas que son fundamentales que no aparecieron, pero les voy a contar por qué yo las pondría, a ver si me autorizan, ¿vale? Yo también hago el juego de que me autoricen. Voy a coordinar con ustedes el temario de actividades y de trabajo que vamos a hacer. Ni siquiera digo, esto es lo que vamos a hacer, ¿sí? Esto es lo que vamos a trabajar. Tú eres docente, entonces tienes esa, entre comillas, de formación profesional, que también es una ventaja, que tú sabes cuál es el currículum, lo que decía ella. O sea, esto es lo que tengo que pasar. Si yo en mi currículum tengo que hablar de matrimonio, y esto lo aprendí de la Rosa Montesino, que es del colegio profe, ¿no es cierto? Tengo que hablar de matrimonio, tengo la oportunidad para hablar de todos los matrimonios. Y si no hablo del matrimonio homosexual o lésbico, estoy dejando fuera a personas que ya están legalizadas en nuestro país. Es legal, entonces como que no hay mucho debate legal ahí, pero necesito como abrir el diálogo para que sea más obligatorio que se pronuncie. Entonces, como no sale pornografía, lo que digo es, supongamos que estoy trabajando con un curso de 14 años, mamás de 14 años, de chicas de 14 años, digo, importante en este momento que se sepa que la legalidad vigente podría generarle penas legales a su hija, a su hijo, si comparte el video de una compañera
compañera o compañero, porque significa distribución de material pedopornográfico, ¿no es cierto? Entonces es importante que sepamos relacionarnos con el sexting. ¿Qué le vamos a decir a nuestras hijas, a nuestros hijos sobre el sexting? Yo tengo varias cosas que decirles para que no se pongan en riesgo. ¿Les parece que lo trabajemos en el taller? Sí, vamos. Entonces, pues yo hablo de sexting seguro en la clase. Asumo que van a usar sexting, porque trabajo desde la reducción de daños, no desde la reducción de conductas. Pero ya tengo la aprobación de la familia para hablar de eso. Con la pornografía algo similar. Lo que digo es la evidencia, no lo que dice la gente. La evidencia demuestra que la gente adolescente no usa la pornografía solo para educarse, lo usa para erotizarse, que es para lo que existe el porno generalmente, o para divertirse. Pero también sabemos que en ese gesto de diversión, igual como cuando veo a mis artistas favoritas de K-pop bailando y tienen menos grasa que nadie, y mi cuerpo entonces se ve demasiado gordo en comparación con ellas, lo mismo me puede pasar si yo estoy mirando pornografía con las partes de mi cuerpo. Y aquí es donde me engancho con toda la mamá de los niños. El daño que se le puede hacer a los hombres cuando comparan su pene con el de los actores pornos es terrible. ¿Les gustaría que habláramos de pornografía con sus hijos? Sí. Al tiro dicen que sí, porque no quieren que sus hijos hagan. Y que también les meto un poco de cuco. Aquí me contradigo yo misma, porque siempre digo que la educación sexual no tiene que ser desde el miedo. Pero les meto miedo. A las familias les meto caleta de miedo. Caleta de miedo. Desde los 8 años, si su hijo tiene celular, ya vio pornografía. Seguro. Alguien le mandó un anuncio de YouTube, le salió. Entonces, es importante mediar eso, porque no vamos a poder detener que la vean. No es posible. Eso es meterle cuco, porque en realidad sí sería eventualmente posible, ¿sí? Pero si mediamos, tenemos al tiro de luz. Y lo último de la masturbación, esa es un poquito más complicada, pero me he dado cuenta de que, diciendo que hay estudios que avalan que la masturbación retrasa el inicio sexual de las mujeres, hay más permiso para que hablen de masturbación en la sala. Porque las mujeres adultas que están ahí dicen como, oye, me parece que me podría haber retrasado un par de pasteles. En la vida sí hubiera sabido masturbar. Entonces dicen, sí, por favor enseñen a mi hija sobre su parte del cuerpo, etc. Digo. Es que me llama la atención y pregunto generalmente por qué dices como autorizar entre comillas, porque a mí me ha pasado que he trabajado en mi colegio haciendo talleres o intervenciones y sí los padres tienen que autorizar. O sea, si yo digo como contenido sin tratar, consentimiento, higiene, no sé, preservativo. Y los padres dicen como, no, preservativos no está autorizado, o sea, no se puede usar, como que se tiene que adaptar el taller y todo eso, entonces como que igual tienen un poder como esta como falsa ilusión como de elección, como de qué tipo de educación sexual le vamos a enseñar, porque igual se le va a enseñar, pero cómo lidiar con esa como autorización de los padres cuando en verdad como que hay veces donde te puedes como cortar el cuento. Sí, yo pienso que hace rato no me pasa precisamente con la misma técnica. ¿Vale? O sea, la gente no te dice que no si le argumentas el qué. Si tú le dices, voy a presentar, hola, vamos a hacer el taller de educación sexual para los primeros medios que incluye diversidad sexual y uso preservativo para prevención de ITS, te van a decir que no, porque se imaginan caos, ¿cachai? Se imaginan, hay un caos, hay un pequeño caos que es entretenido si tú llevas dildos de madera y preservativos a la sala. Pero es un caos que voy a saber manejar. Necesito explicarte por qué tengo que hacerlo. Y te explico por qué tengo que hacerlo. Y llego el pene de madera a la sesión con las familias, les digo, miren, este material voy a traer. Voy a traer estos materiales, este condón, y estas servilletitas para que se limpien las manos porque si no van a salir todos lubricados, ¿no? Y vamos a hacerlo voluntario. Solamente quienes quieran de la sala hacer la experiencia práctica lo van a hacer. Quienes no quieran, no les vamos a obligar, porque las personas tienen miedo que les obliguen, ¿no? Pero sería súper hermoso que aprendieran, porque tenemos evidencia de que el uso del preservativo requiere una mecánica que si mientras más la entreno, mejor me sale. Entonces, cuando no entrenamos el uso del preservativo, las personas, cuando están a las horas de los chibús en la pasión, no puede ponérselo bien. Y mi evidencia demuestra el 80% de la gente en la sala se equivoca en el condón. Toda la gente se equivoca. Entonces es maravilloso eso, porque yo digo, todas las veces traigo el doble de preservativos porque les tengo que dar al menos 2 oportunidades a las personas, porque al menos el 80% de las personas se equivocan. ¿Con qué se equivocan?
Creo que se fue, ¿no? Pero, ¿hay alguna otra preguntita? Sí, en el comentario, el ejercicio de ya después de la práctica que nos está enseñando es que cuando ya el espacio será seguro, confiable y todo lo demás, me ha pasado que al final de la clase, por ejemplo, se acercan estudiantes a comentarme situaciones que van más allá de mi labor pedagógica. Por ejemplo, situaciones de abuso, de no sé, denunciar situaciones X. Y ahí yo quiero hacer lo que, como yo he podido resolver y abordar, es que también nuestro rol como es pedagógico no puede ir más allá como un espacio jurídico o legal de lo que nosotros desarrollamos dentro de la clase. Y para eso también hay que tener claro cuáles son entonces los protocolos para abordar esas situaciones de recepción de información. Natalia. O sea, sí, en la medida que el protocolo de funcionamiento funcione, ¿vale? Si no funciona, lamentablemente a ti tienes que aceptarlo. No, claro, pero me refiero, por ejemplo, cuando son situaciones en las cuales ya tú puedes ocupar el mecanismo que tienes a disposición. Obviamente cuando no, tienes que levantarlo, pero lo quiero como dejar como reflexión también de que va a pasar. Es decir, te van a pasar situaciones cuando ya trabajas en ESI y el espacio es seguro, van a venir estudiantes a comentar ese tipo de situaciones y hay que estar preparados para ello. Absolutamente. Entonces hay que recordar que no somos quienes tenemos que indagar, no tenemos que recaudar ninguna prueba, solamente recibimos el testimonio y avanzamos con el protocolo. ¿Sí? Si hay una denuncia, esto pasa siempre, lamentablemente, o sea, tú lo estás planteando como una eventualidad, pasa siempre. Y es por eso que podemos devolverles en términos de marketing lo que están haciendo ustedes. ¿A quién le tienen miedo, republicano? ¿A quién le tienen miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo de que hablemos de educación sexual en la escuela? Porque pasa eso, ¿no? Porque quien está sufriendo una violación, un abuso de su intimidad, está sufriendo violencia en su casa, cuando hablamos de esto, y no solamente violencia sexual, discriminación por su orientación sexual, discriminación por su género, etcétera, etcétera, ¿no? La última cosita. Y lo otro es que ha empezado a aparecer, yo siento que antes no, los adolescentes tienen muchas preguntas sexológicas. Muchas preguntas sexológicas. Sobre parafilias, sobre BDSM, sobre erección del pene, sobre más placer, sobre puntos erógenos. Entonces es complejo, porque vienen a contarte sus intimidades, ¿no es cierto?, para recibir una asesoría sexológica. Y ese es una cosa que deberías derivar porque es muy difícil que te metas ahí en el rol de docente, creo. Dígame. Fíjate que en el proponer o contarnos un poco cuando los papás no aceptan cómo se manifiestan sus hijos. Porque, por ejemplo, yo soy psicóloga, no profesora, pero me pasa mucho que llegan niñitas, como me ha pasado con una niña, que son lesbianas y que las mamás, y con una colega, porque eso es lo que más me impresionó, digo, yo no tengo ningún problema con lo que, con nada, pero mi hija no puede ser lesbiana. Y otra, lo mismo. No, es que ella no puede ser lesbiana. Y la niña queda totalmente anulada, no hemos pasado con chicos, por eso no entonces ahí, totalmente anulada como de quién es y tiene que heteronormarse y buscar un pololo, porque la casa no la valida, no le permiten vivir como es. Es más o menos la respuesta bien parecida a lo que dijo la colega, ¿no? O sea, depende si tú estás trabajando con la niña. Es súper importante que se haga una nota de referencia que sí valida, reconoce su orientación sexual, y en el caso de que la mamá no puedas, ¿te acuerdas la metáfora que dije del juego de mesa? Yo uso esa metáfora con mis pacientes, entonces digo, bueno, en tu empezada de tu juego de mesa te tocó no apoyo de la mamá, ¿vale? Y también te tocó superestrella de la amiga bacana. Y que suerte, psicóloga actualizada con temas de diversidad sexual. Esas son tus cartas. Podemos tratar de que tu mamá se terapee, haciéndole claro el problema de la mamá, ¿no es cierto? Podemos intentar que tu mamá encuentre formas de aceptar tu orientación sexual para que esto sea más o menos difícil para las dos. ¿No? Porque tampoco tenemos que dividir a la familia. O sea, obvio que esa mamá ojalá quiera hacerlo lo mejor posible y no lo está pudiendo lograr, ¿cachai? Pero esa es la carta con la que ella entra al juego. Cero apoyo de la mamá. Tiene desventajas, pero es su carta. Sentido de realidad, porque si no perdemos en ilusiones de las cosas que como quisiéramos preparar cuando no lo sabemos. Una última preguntita. Era con respecto a todo lo que han
el tema legal sobre todo, porque en este mismo taller que yo habla, se hizo el trabajo con la profesora, con los apoderados, que bueno, los apoderados no les interesó mucho, pero la profesora sí me dijo, ok, taller de consentimiento, yo tengo que sacar una alumna. Entonces ¿cómo hacemos para integrar a esta alumna? Como no, es que ella tiene un caso de abuso, tiene una situación jurídica, legal, todo, y yo la tengo que sacar del protocolo. Y yo como justamente esta es la clase como la que creo que, porque si se queda afuera, el curso va a notar. Sí, este taller lo apliqué ayer, así que ya fue. Pero lo que hicimos finalmente fue como adaptar el taller, dejar los dos afuera, como para que esta niña no se sintiera excluida. Y lo he preguntado como, he aprovechado porque este taller lo llevo trabajando como 2 meses, a todas las personas que han venido acá y todos me dan respuestas distintas. Entonces, ¿cómo se hace en este caso que es una situación legal? Entonces, donde nosotros intentamos como incluir a la niña, cambiando el formato, pero el protocolo fue como, hay que sacarla porque ella no puede escuchar de esto, porque ella tiene que salir de esto, porque tiene una situación legal y es urgente y yo voy a respetar eso. Y yo entiendo de dónde viene como esa intención, pero es como, pucha, como, justo como necesitamos integrar como... Yo creo que lo que hiciste es una buena estrategia, en el sentido de que es peor excluirla. Y que el curso sepa, la niña está saliendo porque está en protocolo, que se nota. O sea, eso es algo que se nota y que saben entre compañeros. Ahora, tú puedes hablar también de consentimiento todo el tiempo. Sí, nosotros terminamos hablando como sobre la higiene y los límites personales del cuerpo. Todo, o incluso, ¿no es cierto?, como en el cómo te relacionas con las personas, puedes mostrar ejemplos, o puedes hacer juegos, o puedes encontrar la forma, si tienes claro el objetivo pedagógico, es más fácil encontrar formas lúdicas, no sobre todo de llegar a eso, o formas más cuidaditas. Ojalá no excluir a las personas de la sala por algo que les haga como estigmatizarlas tampoco, porque los temas sexuales son súper complejos en todas las edades. Habemos personas más expresivas y otras personas a las que no quieren que nadie hable de ese tema con ellos. Entonces, es entendible que haya variedad de personas en la sala. Creo que incluso no es tan regulable en nuestras escuelas, pero sería bacán que fuera voluntario, ¿no? Como que fuera algo que no de las familias, de los estudiantes. Es muy difícil que ocurra eso, pero por ejemplo escuchaba el otro día unas profes que hablaban de ¿y qué pasa si le hacemos ESI a todas las personas que están eximidas de religión? Porque parece que son caletas, pero en la misma reunión decían es una mala idea, ¿no? ¿Por qué? Por lo que les dije al principio de la presentación. O sea, si yo voy al Senado y digo ¿y qué tal si toda la gente que se incluye de religión va a educación sexual? De nuevo se genera la fisura legal, o sea, imaginaria de que religión y educación sexual son antagonistas y no es real. Porque la educación sexual es laica, y laica quiere decir que es respetuosa de todas las creencias, no que es atea, ¿no es cierto? Es laica, o sea, si una persona me dice que cree que la homosexualidad es un pecado, porque su pastor lo dice, yo le tengo que creer, y le tengo que decir, eso, la ciencia dice otra cosa, ¿sí? La ciencia dice otra cosa, y lo que te tengo que decir son las consecuencias de que tu hija o tu hijo crezca con eso en tu casa. Pero no te puedo tratar de hacer cambiar de opinión, porque en tiempo 2 segundos dejaste de escucharme. Porque yo no soy tu pastora. De hecho, soy la antítesis de tu pastora. Yo conocí, perdón que venga esto, pero estoy en un lugar de terapia sexual y conocí a una sexóloga que logró que una persona mormona fuera a terapia porque era como lo que Dios quería. Y eso yo encontré como muy bien. Es que el cruce de religión es muy interesante. Por ejemplo, yo he logrado que personas se masturben diciéndole que si Dios hubiera querido que no tocaras tu clítoris, no lo pone a la altura de tus manos. O sea, si Dios puso eso ahí para que te diera placer, ¿por qué lo puso justo donde llegan tus manos? Entonces, yo necesito validar lo que cree la persona. Y porque si no, o sea, si yo le digo a las personas que la Biblia miente, ¿con qué derecho? Si hay personas que de verdad creen en el Papa y creen, o sea,
Bueno, para no hacerles perder más tiempo de vuelta a sus casas, les agradezco mucho su atención. Espero que puedan extender esto. Como les decía al inicio, necesitamos muchas manos, hay mucho trabajo por hacer. A quien le gusta el teatro invisible sirve mucho para eso. No quiere decir ponerse en la micro, hablar con la amiga, ponerse en la plaza, en la fila de algo. Si no lo han explorado, se llama teatro invisible y es como hacer activismo conversando. Se hace también publicidad, hay gente que habla de discos, de fiestas, de lugares donde uno dice, lo escuché por ahí, pero en realidad es una forma de comunicación. Y sobre todo, si tienen paciencia y vocación de pedagogía, vayan